En nuestro día de renovación de votos, mi esposo me dejó fuera. Esta fiesta es para mi nueva mujer, no para ti. Asentí con calma y me fui. Una hora después, se dio cuenta de que había cometido el mayor error de su vida porque... Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad estás viendo esto, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Debí haber sabido que algo andaba mal cuando Desmond insistió en que usara el vestido azul marino, en lugar del color marfil que yo había elegido para nuestra ceremonia de renovación de votos. 25 años de matrimonio, y había aprendido a leer las señales, la forma en que apretaba la mandíbula cuando ocultaba algo, la manera en que sus ojos evitaban los míos cuando la culpa lo carcomía. Pero esa mañana, mientras estaba parada en nuestro dormitorio ajustando la tela azul marino que me resultaba extraña, pensé que su nerviosismo se debía a la renovación de nuestro compromiso mutuo. Qué ingenua fui. El Riverside Country Club bullía de actividad cuando llegamos. Las rosas blancas caían en cascada desde cada superficie, y su dulce aroma se mezclaba con los costosos perfumes de nuestros invitados. Los candelabros de cristal proyectaban una luz fracturada sobre los pisos de mármol, y las cortinas de seda dorada transformaban el salón de baile en algo que parecía sacado de una revista. Yo misma había planeado cada detalle, pasando semanas coordinando con floristas y servicios de catering, deseando que todo fuera perfecto para nuestro día especial. Desmond había insistido en que llegáramos por separado. Quiero sorprenderte, me había dicho esa mañana, besando mi mejilla con unos labios que se sentían fríos contra mi piel. Así que conduje yo misma hasta el club, con las manos temblando ligeramente sobre el volante. Después de todos estos años, la idea de renovar nuestros votos todavía me ponía nerviosa, de la manera más maravillosa posible. Los invitados ya estaban socializando cuando entré por las puertas principales, colegas del bufete de abogados de Desmond, vecinos de nuestra exclusiva urbanización, y amigos que habíamos acumulado a lo largo de las décadas. Todos estaban vestidos con sus mejores galas, y las copas de champán atrapaban la luz mientras reían y charlaban. Busqué entre la multitud el rostro familiar de mi esposo, ansiosa por ver su expresión cuando viera lo hermoso que lucía todo. Lo encontré de pie cerca del altar que habíamos instalado al frente del salón. Se veía guapo con su traje gris carbón, y su cabello entrecano perfectamente peinado. Pero no estaba solo. Una mujer joven estaba parada a su lado, con la mano descansando posesivamente sobre su brazo. Era despampanante, de esa manera que solo la juventud puede ser, con un cabello rubio miel que atrapaba la luz y una figura que su vestido verde esmeralda exhibía a la perfección. Mis pasos se ralentizaron mientras me acercaba a ellos. Algo en la forma en que estaban juntos, la manera en que ella lo miraba con ojos de adoración, envió un escalofrío por mi espalda. Pero aparté esa sensación. Desmond trabajaba con muchas mujeres atractivas. Probablemente, esta era solo otra colega. Carol, la voz de Desmond atravesó la habitación cuando me vio. Pero había algo forzado en su sonrisa, algo que hizo que mi estómago se contrajera con inquietud. Atención a todos, necesito su atención. Las conversaciones se apagaron mientras nuestros invitados se giraban hacia nosotros. Me quedé allí, sintiéndome repentinamente expuesta bajo su mirada colectiva. Desmond dio un paso adelante, y su brazo se deslizó alrededor de la cintura de la joven en un gesto que hizo que se me cortara la respiración. Sé que todos vinieron aquí esta noche esperando presenciar cómo Carol y yo renovábamos nuestros votos, comenzó, con su voz resonando fácilmente en la habitación silenciosa. Pero tengo algo más importante que compartir con todos ustedes. Sentí las piernas débiles, la copa de champán en mi mano tembló, y el cristal emitió una nota aguda y frágil. Quiero que todos conozcan a Marlo, continuó Desmond, con los ojos brillando con una emoción que nunca le había visto dirigir hacia mí. La mujer con la que debería haber estado todo el tiempo. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Los jadeos resonaron por la habitación, pero sonaban distantes, como si vinieran de debajo del agua. Vi cómo Marlo le sonreía a Desmond, mientras sus dedos perfectamente cuidados jugaban con lo que parecía un anillo de compromiso en su mano izquierda. Esta celebración no es para Carol y para mí, anunció Desmond, con una voz cada vez más fuerte y segura. Es para Marlo y para mí. Esta es nuestra fiesta de compromiso. La copa de champán se resbaló de mis dedos entumecidos, rompiéndose contra el piso de mármol con un sonido similar al de los sueños rotos.
El líquido dorado se extendió por la piedra blanca, y me quedé mirándolo, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Carol, dijo Desmond, con voz más suave ahora, pero no menos cruel. Esta fiesta es para mi nueva mujer, no para ti. Creo que sería mejor que te fueras. 25 años. 25 años de matrimonio, de construir una vida juntos, de creer en él para siempre, y él me estaba despidiendo como a una invitada no deseada en mi propia ceremonia de renovación de votos. La humillación me quemó como ácido, dificultándome la respiración. Miré alrededor de la habitación a los rostros de las personas que había considerado amigos. Algunos parecían conmocionados, otros avergonzados. Unos pocos parecían casi emocionados por el drama que se desarrollaba ante ellos. Pero nadie dio un paso al frente para defenderme. Nadie habló. El silencio se alargó, pesado y asfixiante. Podía sentir los ojos de Marlo sobre mí, estudiando mi reacción con la curiosidad de alguien que observa un accidente automovilístico. Era lo suficientemente joven para ser mi hija, lo suficientemente hermosa para hacerme sentir anciana en comparación. Y llevaba la sonrisa de una mujer que había ganado. Pero algo extraño sucedió mientras estaba allí parada en ese salón de baile, rodeada por los restos de mi matrimonio y mi dignidad. En lugar de la histeria que esperaba sentir, en lugar de las lágrimas que deberían haber estado corriendo por mi rostro, una calma peculiar se apoderó de mí. Me agaché lenta y cuidadosamente, y recogí el trozo más grande de la copa de champán rota. Mis movimientos fueron deliberados, controlados. Cuando me enderecé, miré directamente a Desmond por primera vez desde su anuncio. «Felicidades», dije, con voz firme y clara. «Espero que sean muy felices juntos». Dejé el fragmento de vidrio en una mesa cercana con un suave clic que pareció resonar en la habitación silenciosa. Luego, me di la vuelta y caminé hacia la salida, con mis tacones resonando contra el mármol con precisión mesurada. Cada paso se sentía como una decisión, como una puerta cerrándose detrás de mí. «Carol, espera», gritó alguien detrás de mí. No me volví para ver quién era. En la entrada del salón de baile, me detuve y miré hacia atrás una vez más. Desmond ya se estaba alejando de mí, con su atención enfocada completamente en Marlo. Ella lo miraba con la misma expresión de adoración. Pero ahora había algo más en sus ojos también, triunfo. Salí de ese club de campo con la cabeza bien alta, dejando atrás la vida que había conocido durante más de 2 décadas. Las llaves de mi auto se sentían extrañas en mi mano mientras cruzaba el estacionamiento. El aire de la tarde se sentía fresco contra mi piel, trayendo el aroma de la madreselva de los jardines del club. Mientras me sentaba en mi auto, con la llave en el encendido, vi mi reflejo en el espejo retrovisor. Esperaba ver devastación, ver el rostro de una mujer cuyo mundo acababa de colapsar. En cambio, vi algo que me sorprendió, determinación. Porque esto es lo que Desmond no sabía. Lo que ninguno de ellos sabía. La mujer a la que acababa de humillar tan públicamente, la esposa a la que había despedido tan descuidadamente, no era la víctima indefensa que todos asumían que yo era. Arranqué el motor y me alejé del Riverside Country Club, dejando atrás el sonido de risas y celebración que debería haber sido mío. Pero no conducía hacia la derrota. Conducía hacia algo mucho más poderoso, algo que lo cambiaría todo. La casa se sentía diferente cuando regresé esa noche. Cada objeto familiar parecía burlarse de mí con recuerdos de la vida que pensé que había estado viviendo. La foto de la boda en la repisa de la chimenea, tomada hace 25 años cuando creía en él para siempre. Los cojines que había arreglado cuidadosamente esa mañana, pensando que Desmond y yo volveríamos a casa juntos como una pareja renovada. Incluso el aroma de las velas de vainilla que había encendido antes de irme parecía empalagoso ahora, artificial. Caminé por nuestra casa como una extraña, y mi vestido azul marino crujía con cada paso. El silencio era ensordecedor después de la humillación en el club de campo. Seguía esperando que Desmond entrara por la puerta para decirme que todo había sido una broma retorcida, pero en el fondo sabía que no vendría a casa esta noche, ni ninguna otra noche. Me preparé una taza de té con manos que finalmente habían dejado de temblar, luego me senté en nuestra mesa de cocina, mirando la superficie de cerámica que Desmond había insistido en que instaláramos hace 3 años. Había dicho que era una inversión en nuestro futuro. Ahora,
Me preguntaba si ya había estado planeando su salida. Fue entonces cuando noté que la bolsa de su computadora portátil no estaba en su lugar habitual junto a la puerta principal. Sus anteojos de lectura faltaban en la mesa auxiliar. Cosas pequeñas, pero contaban la historia de alguien que se había estado preparando para irse desde hacía algún tiempo. Subí las escaleras hacia nuestro dormitorio, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. La suite principal que habíamos compartido durante tantos años se veía igual, pero ahora podía sentir el vacío. Cuando abrí el armario de Desmond, mis sospechas se confirmaron. Sus mejores trajes habían desaparecido, sus corbatas favoritas, el reloj que le había regalado su padre. Pero fue lo que encontré en el cajón de su mesa de noche lo que realmente me rompió el corazón. Escondida debajo de unas revistas viejas había una pequeña caja de terciopelo. Mis manos temblaron mientras la abría, revelando un anillo de diamantes que era fácilmente el doble del tamaño de mi modesto anillo de bodas. El recibo todavía estaba dentro de la caja, $15,000, comprado hace 6 meses. 6 meses. Había estado planeando esta humillación durante medio año. Me dejé caer en nuestra cama, y la caja del anillo se resbaló de mis dedos entumecidos. La traición dolía más profundamente que la humillación pública. Esta no fue una decisión espontánea ni una crisis de la mediana edad. Esto fue calculado, premeditado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, la esperanza revoloteó en mi pecho. Tal vez Desmond había recuperado el sentido. Tal vez llamaba para disculparse, para decirme que había cometido un error terrible. Pero el mensaje no era de Desmond. Era de mi cuñada, Jennifer. Carol, siento mucho lo de esta noche. No tenía idea de que Desmond estaba planeando eso. ¿Estás bien? Antes de que pudiera responder, apareció otro mensaje, y luego otro. La noticia se estaba difundiendo rápidamente a través de nuestro círculo social. Podía imaginar las conversaciones que ocurrían en este momento, la especulación sobre qué había llevado a tal desastre público. Apagué mi teléfono y caminé hacia mi armario para quitarme el vestido azul marino que se había convertido en un disfraz para mi propia humillación. Mientras lo colgaba, me pregunté si volvería a usarlo alguna vez. Probablemente no. Siempre me recordaría la noche en que murió mi matrimonio. Me puse ropa cómoda y bajé de nuevo, atraída por una inquietud que no podía nombrar. En la sala de estar, me encontré parada frente a nuestra estantería, pasando los dedos por los lomos de los volúmenes que habíamos coleccionado juntos a lo largo de los años. Literatura clásica mezclada con textos legales, guías de viaje para excursiones que habíamos realizado, libros de cocina para cenas que habíamos organizado. Mi mano se detuvo en un libro en particular, uno que se parecía a todos los demás pero que guardaba secretos de los que Desmond no sabía nada. Lo saqué del estante, y salió fácilmente, revelando la caja fuerte oculta empotrada en la pared detrás de él. Había instalado esta caja fuerte hace 7 años, diciéndole a Desmond que era para nuestros documentos importantes y joyas. Él había sentido distraídamente, más interesado en las noticias de la noche que en la seguridad del hogar. No tenía idea de lo que realmente guardaba dentro. Mis dedos temblaron ligeramente mientras introducía la combinación. La caja fuerte se abrió con un suave clic, revelando pilas de papeles, contratos y documentos que representaban algo que Desmond nunca imaginó que yo fuera capaz de construir. Saqué una de las carpetas y la abrí sobre la mesa de centro. Escrituras de propiedad, licencias comerciales, contratos de clientes, todo llevaba mi nombre, y solo mi nombre. Esta era mi vida real, la que había estado viviendo en secreto durante los últimos 15 años mientras interpretaba el papel de la hermosa esposa. La primera escritura de propiedad tenía fecha de hace 12 años, un pequeño edificio de oficinas en el centro, que compré con dinero ahorrado de mi trabajo de consultoría independiente. Desmond pensaba que yo solo me mantenía ocupada con pequeños proyectos mientras él construía su práctica legal. No tenía idea de que yo estaba construyendo algo propio. La segunda propiedad era un centro comercial en el lado este de la ciudad, comprado hace 8 años. Luego vino el complejo de apartamentos, el edificio médico, la hilera de casas adosadas cerca de la universidad. Cada compra había sido cuidadosamente planificada y ejecutada con pericia, mientras Desmond permanecía ajeno a lo que su esposa realmente estaba haciendo con su tiempo.
Esparcí los documentos sobre la mesa de centro como una mano de póker revelando una escalera real. 23 propiedades en total, generando $18,000 en ingresos mensuales por alquiler. Un negocio de consultoría con clientes en 6 estados. Cuentas bancarias y carteras de inversión que Desmond nunca había visto. Mientras él había estado construyendo su reputación como uno de los abogados más exitosos de la ciudad, yo había estado construyendo algo mucho más sustancial, y él nunca había sospechado nada. Una risa amarga escapó de mis labios al recordar todas las veces que me había palmeado la mano con condescendencia cuando mencionaba mis pequeños proyectos, la forma en que cambiaba de tema cuando intentaba hablar sobre mi trabajo en las cenas, descartando mis logros como pasatiempos mientras él presumía sobre su última victoria legal. Pensé en los sacrificios que había hecho por su carrera, los clientes que le había referido desde mi creciente red, las conexiones sociales que había mantenido para beneficio de ambos, las innumerables horas que había pasado apoyando sus ambiciones mientras construía silenciosamente mi propio imperio. Hace 3 años, cuando su práctica pasó por una mala racha debido a algunas malas inversiones, organicé discretamente que varios de mis clientes de consultoría contrataran a su bufete para sus necesidades legales. Él nunca supo que esas referencias venían de mí. Pensó que era simplemente su reputación dando frutos finalmente. El año pasado, cuando quiso ampliar su espacio de oficina, me aseguré de que el edificio que eligiera fuera uno de los míos. Había estado tan orgulloso de negociar lo que él creía que era una buena tarifa de arrendamiento, sin saber nunca que su esposa era su arrendadora. Mi teléfono vibró de nuevo, y esta vez era un mensaje de un número que no reconocía. Carol, soy Marlo. Tenemos que hablar. Hay cosas que deberías saber sobre Desmond y nuestra situación. ¿Podemos vernos mañana? Miré el mensaje durante un largo momento. ¿Qué podría querer decirme esta joven que yo no supiera ya? ¿Que se estaba acostando con mi esposo? ¿Que estaban planeando un futuro juntos? La evidencia de su relación había sido dolorosamente clara en el club de campo. Pero algo en el tono de su mensaje me intrigó. Había una urgencia allí, una insinuación de que quizás no todo era tan simple como había parecido esta noche. Escribí una respuesta breve. 10 de la mañana Riverside Café. Mientras devolvía los documentos a la caja fuerte, me encontré pensando en la mujer que había estado junto a mi esposo esta noche, usando su anillo y disfrutando de lo que ella pensaba que era su victoria. Marlo se había visto tan segura, tan convencida de su posición. Me pregunté si sabía que el éxito de Desmond, su prestigiosa oficina y sus clientes adinerados estaban todos construidos sobre una base que me pertenecía a mí. Me pregunté si se daba cuenta de que el hombre que creía estar robando era en realidad solo un cascarón vacío, dependiente de la mujer a la que acababa de humillar. Mañana, descubriría exactamente qué quería decirme. Pero esta noche, tenía mis propias revelaciones que procesar. Esta noche, tenía que decidir qué hacer con el poder que había estado acumulando silenciosamente durante más de una década. Mientras cerraba la caja fuerte y volvía a colocar el libro, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La devastación de antes estaba siendo reemplazada por algo completamente diferente, algo más frío y calculador. Desmond pensó que me había desechado como un accesorio anticuado. No tenía idea de que acababa de despertar algo que debería haber dejado durmiendo. El Riverside Café estaba casi vacío cuando llegué a las 10 de la mañana siguiente. Elegí una mesa en la esquina desde donde pudiera ver la entrada, pedí café negro y me acomodé para esperar. Apenas había dormido, y mi mente repasaba décadas de recuerdos y revelaciones que arrojaban una nueva luz sobre todo mi matrimonio. Marlo llegó exactamente a tiempo, pero se veía diferente a como lucía en el club de campo. Había desaparecido el brillo triunfal, reemplazado por algo que parecía casi miedo. Su cabello rubio miel estaba recogido en una simple cola de caballo, y usaba jeans y un suéter en lugar del vestido de diseñador de la noche anterior. Se veía más joven, más vulnerable. Gracias por reunirte conmigo, dijo mientras se deslizaba en el asiento frente a mí. Su voz era más suave de lo que esperaba, con un ligero temblor que sugería que estaba tan nerviosa como yo. ¿Qué querías decirme? Pregunté, sin molestarme con cortesías. No tenía energía para una charla trivial con la mujer que había ayudado a destruir mi matrimonio. Marlo jugueteó con su taza de café, evitando mis ojos. Necesito que sepas que nunca quise que sucediera así.
Todo el asunto en el club de campo, la humillación pública. Todo eso fue idea de Desmond. Pero le seguiste el juego. Sí, admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero hay cosas sobre Desmond que no sabes. Cosas que nos ha estado ocultando a ambas. Me recosté en mi silla, estudiando su rostro. ¿Cómo cuáles? Me ha estado mintiendo sobre el dinero. Sobre su éxito. Sobre todo, finalmente me miró a los ojos, y vi angustia genuina allí. Pensé que era rico. Pensé que su bufete de abogados prosperaba. Pero ayer, después de que te fuiste, lo escuché hablar por teléfono con alguien sobre deudas. ¿Deudas serias? Una sonrisa fría tiró de mis labios. ¿Qué tan serias? $300,000, tal vez más. Debe dinero a clientes, a otros abogados, a personas que suenan peligrosas cuando llaman, envolvió sus manos alrededor de su taza de café como si tratara de calentarse. Me dijo que iba a heredar dinero de su familia, que había inversiones que darían frutos pronto. Pero ahora empiezo a pensar que también mentía sobre eso. No dije nada, solo esperé a que continuara. Hay algo más, dijo Marlo, bajando la voz aún más. Estoy embarazada. Las palabras me golpearon como un golpe físico, pero mantuve mi expresión neutral. Otra traición. Otra capa de engaño. Felicidades, dije secamente. Por eso quería hacer el anuncio tan público. Dijo que te obligaría a aceptar la situación y a aceptar un divorcio rápido. Necesita estar libre para casarse conmigo antes de que nazca el bebé, las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos. Pero estoy empezando a darme cuenta de que no me ama. Solo necesita a alguien que lo cuide. Tomé un sorbo lento de mi café, procesando esta información. Desmond estaba más endeudado de lo que había imaginado, y ahora había un niño involucrado. Una vida inocente que nacería en este desastre que él había creado. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté. Porque creo que nos ha estado usando a las dos, dijo Marlo, limpiándose una lágrima que se había escapado por su mejilla. Y porque necesito saber algo. ¿Eres realmente tan indefensa como él dice que eres? Me dijo que nunca has tenido un trabajo real, que has dependido de él para todo. Pero al verte anoche, la forma en que manejaste esa pesadilla con tanta elegancia, comencé a preguntarme si también mentía sobre eso. Dejé mi taza de café con precisión deliberada. ¿Qué piensas tú? Creo que hay más en ti de lo que él cree. Creo que tal vez no eres la víctima en esta historia. Durante un largo momento, nos sentamos en silencio. Entonces tomé una decisión que lo cambiaría todo. Tienes razón, dije simplemente. No lo soy. Metí la mano en mi bolso y saqué una tarjeta de presentación, deslizándola sobre la mesa. Era simple, elegante, con mi nombre y las palabras Consultoría Estratégica de Negocios grabadas en oro. Marlo la tomó, frunciendo el ceño. No entiendo. Durante los últimos 15 años, mientras Desmond pensaba que yo jugaba a las casitas, he estado construyendo un imperio empresarial. Soy dueña de 23 propiedades comerciales en esta ciudad, incluido el edificio donde Desmond alquila su espacio de oficina. Tengo una firma de consultoría con clientes en 6 estados que me pagan muy bien por mi experiencia en bienes raíces comerciales y desarrollo de negocios. Sus ojos se abrieron de par en par a medida que las implicaciones comenzaban a asimilarse. Solo el mes pasado, mis propiedades de alquiler generaron $18,000 en ingresos. Mis honorarios de consultoría aportaron otros $12,000. Tengo cuentas de inversión, cuentas de ahorro y cuentas comerciales que Desmond nunca ha visto porque nunca ha estado lo suficientemente interesado en mis actividades como para preguntar. Marlo miró la tarjeta de presentación como si fuera a explotar. Pero él dijo que dependías completamente de él financieramente. Desmond ve lo que quiere ver. Necesitaba que yo fuera indefensa y estuviera agradecida para poder sentirse importante y poderoso. Así que dejé que lo creyera mientras construía silenciosamente algo real, me incliné hacia adelante, bajando la voz para igualar la suya. ¿Quieres saber la parte más irónica? Hace 3 años, cuando su práctica estaba luchando, organicé anónimamente que varios de mis clientes contrataran a su bufete para sus necesidades legales.
Los casos que él pensó que probaban su brillantez y salvaban su reputación. Vinieron de mí. Oh, Dios mío, susurró. ¿Y el edificio de oficinas que está tan orgulloso de alquilar para su práctica? También soy dueña de eso. Me ha estado pagando el alquiler a mí durante los últimos 18 meses sin saberlo. El rostro de Marlo se había puesto completamente pálido. ¿Cómo es eso posible? Utilizo una empresa de administración de propiedades para manejar las operaciones diarias. El contrato de arrendamiento está a nombre de una de mis entidades comerciales. Desmond no tiene idea de que su cheque de alquiler mensual de $4,500 va a mi cuenta. Se recostó en su silla, luciendo atónita. No tiene ni idea. ¿Ninguna? Y tampoco ninguno de sus colegas o amigos. He pasado años cultivando la imagen de la esposa devota que incursiona en pequeños proyectos mientras su exitoso esposo la mantiene. Es increíble lo invisible que puedes volverte cuando la gente no cree que seas lo suficientemente importante como para prestarte atención. ¿Pero por qué? ¿Por qué dejar que piense eso? Consideré su pregunta. Era una que me había hecho muchas veces a lo largo de los años. Al principio, fue por instinto de conservación. Crecí pobre y nunca quise depender financieramente de nadie nunca más. Pero a medida que pasaba el tiempo, especialmente a medida que Desmond se volvía más condescendiente y despectivo, se convirtió en algo más. Un seguro. ¿Seguro contra qué? Contra exactamente lo que sucedió anoche. Contra el día en que Desmond decidiera que ya no le era útil. Volví a tomar mi taza de café, notando que mis manos estaban perfectamente firmes ahora. Me he estado preparando para este momento durante años, incluso si no me daba cuenta completamente. Marlo estuvo callada durante mucho tiempo, absorbiendo todo lo que le había dicho. Finalmente, habló. ¿Qué vas a hacer ahora? Eso depende, dije. De lo que tú vayas a hacer. ¿Qué quieres decir? Estudié su rostro, viendo el miedo y la confusión allí. A pesar de todo, a pesar del hecho de que se había acostado con mi esposo y lo había ayudado a humillarme públicamente, sentí una inesperada oleada de simpatía por ella. Era joven, estaba embarazada y comenzaba a darse cuenta de que el hombre que creía amar no era más que un fraude elaborado. Dijiste que crees que nos ha estado usando a las dos, dije finalmente. Tienes razón. La pregunta es si vas a seguir dejando que lo haga. No sé qué opción tengo. Estoy embarazada de su hijo. Tienes más opciones de las que crees, especialmente si eres inteligente sobre cómo manejas las próximas semanas. Me miró con una mezcla de esperanza y cansancio. ¿Estás diciendo que me ayudarás? Estoy diciendo que el castillo de naipes de Desmond está a punto de derrumbarse con o sin mi ayuda. La única pregunta es si vas a estar parada debajo de él cuando caiga. Me puse de pie, dejando un billete de $10 en la mesa para mi café. Piensa en lo que te he dicho, Marlo. Piensa en qué clase de hombre humillaría a su esposa de 25 años frente a una habitación llena de gente. Piensa en qué clase de padre sería ese. Mientras caminaba hacia la puerta, ella me llamó, Carol, espera. ¿Qué debo hacer? Me volví, dándole la misma sonrisa tranquila que había usado en el club de campo la noche anterior. Lo averiguarás. Eres más inteligente de lo que Desmond cree. Mucho más inteligente de lo que él creyó que yo era. La dejé sentada allí, todavía aferrada a mi tarjeta de presentación, todavía tratando de procesar la revelación de que la mujer a la que creía haber derrotado era en realidad la que tenía todo el poder. En el camino a casa, sentí algo que no había experimentado en décadas. No solo satisfacción, sino auténtica emoción. Durante 25 años, había ocultado mis verdaderas capacidades detrás de una máscara de satisfacción doméstica. Ahora, finalmente, era el momento de mostrarle al mundo quién era yo realmente. Desmond había cometido el mayor error de su vida cuando decidió desecharme tan públicamente. Solo que aún no lo sabía. La llamada llegó a las 7:30 de la mañana siguiente, sacándome del primer sueño tranquilo que había disfrutado en meses. El nombre de Desmond parpadeó en la pantalla de mi teléfono, y por un momento consideré dejar que fuera al buzón de voz, pero la curiosidad ganó. Carol, tenemos que hablar, su voz estaba tensa,
carente del tono confiado que había usado en el club de campo hace solo 2 noches. ¿Sobre qué? Pregunté, manteniendo mi voz neutral mientras me servía café en la cocina que todavía se sentía demasiado tranquila sin su rutina matutina. Sobre nosotros. Sobre lo que pasó. Creo que pude haber actuado demasiado apresuradamente, hubo una pausa, y casi pude verlo luchando con palabras que no le salían naturalmente a un hombre acostumbrado a tener el control. ¿Puedo ir para allá, por favor? No estoy segura de que sea una buena idea, Desmond. Carol, hablo en serio. Hay cosas que debemos discutir. Cosas financieras, cosas legales. Toda esta situación es más complicada de lo que pensaba. Ahora, eso era interesante. Miré mi reloj. Tengo una reunión a las 9, pero supongo que podrías pasar unos minutos. Estaré allí enseguida. Llegó 20 minutos después, luciendo como un hombre que había pasado la noche luchando con demonios. Su cabello, usualmente perfecto, estaba despeinado, su camisa arrugada, sus ojos enrojecidos por la fatiga o el estrés. Cuando abrí la puerta, intentó su vieja sonrisa encantadora, pero resultó desesperada. «Te ves cansado», observé, llevándolo a la sala de estar donde habíamos compartido miles de conversaciones a lo largo de los años. No he estado durmiendo bien, se acomodó en su sillón habitual, pero su postura era diferente, menos dominante, más insegura. Carol, quiero que sepas que nunca tuve la intención de que las cosas sucedieran de la manera en que sucedieron en el club. ¿Cómo tenías la intención de que sucedieran? Se pasó las manos por el cabello, un gesto que reconocí de los momentos en que se preparaba para argumentar un caso difícil. Pensé que sería más fácil, más limpio. Una ruptura rápida en lugar de un proceso de divorcio prolongado. ¿Más fácil para quién? Para todos nosotros. Pero ahora me doy cuenta de que te lastimé innecesariamente, y lo siento por eso. Estudié su rostro, notando las finas líneas que parecían más profundas de lo que habían sido hace solo unos días. ¿Qué está pasando realmente, Desmond? No es propio de ti disculparte por nada. Se quedó callado durante un largo momento, mirándose las manos. Cuando finalmente habló, su voz estaba apenas por encima de un susurro. Creo que pude haber cometido un error. ¿Qué error sería ese? ¿La aventura, la humillación pública o el embarazo? Su cabeza se levantó de golpe, y la sorpresa parpadeó en sus facciones. ¿Marlo te contó sobre el bebé? Me contó varias cosas. Es más perceptiva de lo que crees. Algo cambió en su expresión. Un cansancio que nunca había visto antes. ¿Qué más te dijo? Oh, ¿por qué no me dices lo que viniste a decir aquí, y luego veremos si queda algo por discutir? Desmond se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro, otra señal de la ansiedad que intentaba ocultar. He estado pensando en nuestras finanzas. Sobre el acuerdo de divorcio, sobre cómo vamos a dividir todo. Y me di cuenta de que en realidad no sé tanto sobre nuestra situación financiera como pensaba. Siempre manejaste las cuentas del hogar, las inversiones, la planificación de la jubilación. He estado tan concentrado en la práctica que nunca presté atención a los detalles. Bebí mi café, sin decir nada. Así que revisé nuestros archivos anoche tratando de obtener una imagen clara de lo que tenemos, lo que debemos, lo que podemos esperar de la división de activos. Dejó de caminar y se volvió para mirarme. Carol, no puedo encontrar la mitad de nuestros registros financieros. Las cuentas de inversión que mencionaste a lo largo de los años, los fondos de jubilación, incluso nuestras cuentas de ahorro. O falta el papeleo o nunca entendí lo que realmente estabas haciendo con nuestro dinero. ¿Qué me estás preguntando, Desmond? Te estoy pidiendo que me ayudes a entender dónde estamos financieramente, para que podamos llegar a un acuerdo justo. Dejé mi taza de café y lo miré fijamente. ¿Un acuerdo justo? Sí. Sé que te he lastimado, pero ambos somos adultos. Ambos contribuimos a este matrimonio, y ambos merecemos irnos con nuestra parte de lo que construimos juntos. Su audacia me dejó sin aliento. Después de 25 años de descartar mis contribuciones, después de humillarme públicamente, después de dejar embarazada a otra mujer, quería que lo ayudara a averiguar cómo llevarse la mitad de todo lo que yo había construido. Dime algo, dije, con voz peligrosamente tranquila.
En toda tu investigación de anoche, ¿miraste por casualidad el contrato de arrendamiento de tu oficina? Un destello de confusión cruzó su rostro. ¿Qué tiene eso que ver con algo? Sígueme la corriente. No, no miré el contrato de arrendamiento. ¿Por qué lo haría? Ese es un gasto comercial. No afecta a nuestros activos personales. Caminé hacia la estantería y recuperé una de las carpetas de mi caja fuerte oculta, volviendo para ponerla en la mesa de centro entre nosotros. Este es el contrato de arrendamiento de tu espacio de oficina, el edificio en el 225 de Commerce Street. Tomó el documento, frunciendo el ceño mientras leía. Vi cómo cambiaba su rostro a medida que registraba los detalles. El propietario que figuraba en el contrato de arrendamiento no era una corporación anónima. Era CBR Holdings, una empresa de la que nunca había oído hablar. No entiendo, dijo lentamente. ¿Quién es CBR Holdings? Carol Beth Rawlings Holdings. Mi apellido de soltera. Mi empresa, dejé que eso se asimilara por un momento antes de continuar. Soy dueña del edificio donde ejerces la abogacía, Desmond. Me has estado pagando el alquiler a mí durante los últimos 18 meses. El color desapareció de su rostro. Eso es imposible. Abrí más la carpeta, revelando escrituras de propiedad, licencias comerciales y extractos bancarios. Soy dueña de 23 propiedades comerciales en esta ciudad. Tu edificio de oficinas es solo una de ellas. También soy dueña del centro comercial donde te cortas el cabello, del garaje donde estacionas tu auto en el centro, y del edificio que alberga a 3 de tus clientes más grandes. Desmond miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo no sé nada de esto? ¿Por qué nunca preguntaste? Porque asumiste que tu esposita con sus pequeños proyectos no podía estar haciendo nada importante, saqué otro juego de documentos. Estos son los acuerdos de referencia de clientes que salvaron tu práctica hace 3 años. Los casos que pensaste que probaban que tu reputación estaba creciendo. Vinieron de mis clientes de consultoría. Carol, esto no tiene sentido. Si tenías este tipo de dinero, este tipo de éxito empresarial, ¿por qué no me lo dijiste? Lo miré con genuino asombro. Desmond, traté de decírtelo durante años. Cada vez que mencionaba un nuevo cliente o un proyecto exitoso, me palmeabas la mano y cambiabas de tema. Cuando sugerí que celebráramos mi primera compra de propiedad, dijiste que era lindo que estuviera jugando a ser empresaria, pero que no debíamos dejarnos llevar. Se dejó caer de nuevo en su silla, y el peso de la comprensión se posó sobre él como una manta de plomo. El año pasado, cuando quisiste ampliar tu espacio de oficina, ¿recuerdas lo rápido que todo encajó? ¿Cómo el edificio perfecto estuvo disponible exactamente al precio de alquiler correcto? ¿Estás diciendo que eso fuiste tú también? Me aseguré de que consiguieras ese espacio porque pensé que estábamos construyendo algo juntos. Pensé que tu éxito era nuestro éxito, recogí los papeles de nuevo en la carpeta. Estaba equivocada. Desmond se quedó callado durante varios minutos, procesando todo lo que le había revelado. Cuando finalmente habló, su voz sonaba hueca. ¿De cuánto estamos hablando aquí? ¿Cuál es el valor total de todo esto? Mis activos comerciales valen aproximadamente $2,800,000. Mis ingresos mensuales por alquileres y honorarios de consultoría promedian alrededor de $30,000. Cerré la carpeta con un suave chasquido. Nada de lo cual formará parte de ningún acuerdo de divorcio, ya que todo está a mi nombre únicamente y fue adquirido con mis propias ganancias. El silencio que siguió fue profundo. Casi podía ver los cálculos corriendo por su mente, la comprensión de lo que había tirado por la borda, lo que había perdido. Carol, dijo finalmente, con la voz cargada de algo que podría haber sido arrepentimiento. No tenía idea. Si lo hubiera sabido. ¿Si hubieras sabido qué? ¿No habrías engañado? ¿No me habrías humillado públicamente? ¿No habrías dejado embarazada a tu novia? Me puse de pie, señalando que esta conversación había terminado. ¿O simplemente no habrías sido tan descuidado al deshacerte de la gallina de los huevos de oro? Eso no es justo. ¿Justo? Me reí, pero no había humor en ello.
Desmond, pasaste 25 años tratándome como un accesorio de tu vida. Descartaste mis logros, ignoraste mis contribuciones y me hiciste sentir que debería estar agradecida por tu atención. Y cuando decidiste que querías algo más joven y bonito, me tiraste como un periódico de ayer. No me hables de justicia. Él también se puso de pie, y la desesperación se deslizó en su voz. Podemos solucionar esto. Podemos arreglar esto. Cometí un error con Marlo, pero no es demasiado tarde. Podemos anular el compromiso, terminar las cosas con ella. Podemos empezar de nuevo. Lo miré con incredulidad. ¿Quieres abandonar a tu novia embarazada para volver conmigo, ahora que te das cuenta de que tengo dinero? No se trata del dinero, Carol. Se trata de nosotros. De lo que construimos juntos. ¿Lo que construimos juntos? Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Desmond, ni siquiera sabías lo que yo estaba construyendo. Pensabas que estaba decorando mientras creaba un imperio. Pensabas que era dependiente mientras me volvía independiente. Pensabas que era indefensa mientras me volvía poderosa. Me siguió hasta la puerta, con el rostro pálido de pánico. Carol, por favor. Necesitamos hablar más de esto. Necesitamos averiguar cómo seguir adelante. Ya hemos descubierto cómo seguir adelante. Tomaste esa decisión en el club de campo. Me hice a un lado, manteniendo la puerta abierta. Elegiste amarlo y tu nueva vida. Vive con ello. Pero la práctica, los clientes, el contrato de arrendamiento de la oficina. Si controlas todo eso, entonces es mejor que esperes poder permitirte pagar tus propios gastos de ahora en adelante. Lo miré a los ojos con firmeza. Adiós, Desmond. Dudó en el umbral, pareciendo que quería decir más, pero las palabras que buscaba no llegaron. Finalmente, salió, y cerré la puerta detrás de él con tranquila finalidad. A través de la ventana, lo vi sentarse en su auto durante varios minutos antes de alejarse. Parecía más pequeño de alguna manera, disminuido por el conocimiento de cuán completamente había juzgado mal a la mujer con la que había estado casado durante 25 años. Mientras retiraba las tazas de café, sentí una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. El hombre que una vez amé se había ido, reemplazado por alguien a quien apenas reconocía. Pero por primera vez en décadas, sabía exactamente quién era yo y cuánto valía. Y Desmond estaba a punto de aprender que algunos errores no se pueden deshacer. El aviso de desalojo fue entregado un martes por la mañana, exactamente una semana después de la desesperada visita de Desmond a mi casa. Yo no estaba allí para ver su cara cuando lo recibió, pero Jennifer, mi administradora de propiedades, me llamó con los detalles. Parecía que alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago, informó con desapego profesional. Seguía preguntando si había algún error, si podía hablar directamente con el dueño de la propiedad. Le dije que todas las comunicaciones debían pasar por la empresa de gestión, tal como me indicaste. ¿Dijo algo más? Pidió 30 días para resolver algo. Le recordé que su contrato de arrendamiento establece claramente que la falta de pago del alquiler durante 3 meses consecutivos constituye motivo de rescisión inmediata. Se ha retrasado con los pagos desde enero, y el alquiler de marzo nunca llegó. Había estado rastreando el declive financiero de Desmond a través de los pagos de alquiler, o la falta de ellos. Lo que él no sabía era que yo misma había estado cubriendo sus pagos atrasados, manteniendo su espacio de oficina disponible mientras decidía qué hacer. Pero después de nuestra conversación la semana pasada, después de su patético intento de reconciliación ahora que sabía sobre mi riqueza, había dejado de cubrirlo. Dale 48 horas para retirar sus pertenencias, le dije a Jennifer. Después de eso, cambia las cerraduras y pon el espacio en alquiler. Ya tengo 3 inquilinos potenciales interesados, dijo. Es una ubicación privilegiada. De hecho, era una ubicación privilegiada. Había comprado el edificio específicamente porque sabía que atraería bufetes de abogados y compañías financieras exitosas. El hecho de que Desmond hubiera terminado allí fue en parte coincidencia, en parte mi propia maniobra sutil cuando mencionó que quería expandirse. La ironía no se me escapaba. Durante 18 meses, me había estado pagando alquiler a mí mientras tenía una aventura, planeaba su estrategia de salida y me trataba como un apéndice insignificante de su vida.
Ahora, estaba aprendiendo lo que se sentía ser verdaderamente impotente. Mi teléfono volvió a sonar una hora después. Esta vez, era Marlo. Carol, necesito verte. Ha pasado algo, su voz estaba tensa, asustada de una manera que me hizo prestar atención. ¿Qué tipo de algo? Desmond. Ha perdido la cabeza. ¿Podemos vernos, por favor? Quedamos en reunirnos en el mismo café donde habíamos hablado antes. Cuando llegué, Marlo ya estaba allí, luciendo pálida y conmocionada. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, y sus manos temblaban mientras alcanzaba su taza de café. Vino a mi apartamento anoche, dijo sin preámbulos. Estaba borracho y enojado, y decía cosas que me asustaron. ¿Qué tipo de cosas? Me culpó por todo. Dijo que si no lo hubiera presionado para que te dejara, nada de esto habría sucedido. Dijo que ibas a destruirlo financieramente y que todo era culpa mía. Se abrazó a sí misma como si tratara de mantenerse unida. Luego comenzó a hablar sobre el bebé. Sobre cómo iba a arruinar su vida. Como no podía permitirse un hijo ahora que lo estabas aislando. Una ira fría se instaló en mi pecho. Cualesquiera que fueran las fallas de Desmond, lo que me hubiera hecho, el hijo que Marlo llevaba era inocente. ¿Te lastimó? No físicamente. Pero dijo cosas. Cosas terribles sobre qué tipo de madre sería yo, sobre cómo el bebé estaría mejor si nunca naciera. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Me di cuenta de que este es quien realmente es. No el hombre encantador y exitoso del que pensé haberme enamorado, sino alguien que culpa a todos los demás por sus problemas y dice cosas crueles cuando está acorralado. Le pasé una servilleta del dispensador, recordando todas las veces que Desmond me había dicho cosas crueles cuando estaba frustrado o avergonzado. La diferencia era que yo había aprendido a esperarlo de él. Marlo lo estaba descubriendo por primera vez. ¿Qué vas a hacer? Lo voy a dejar, dijo con más fuerza de la que había escuchado en su voz antes. No puedo criar a un hijo con alguien así. No lo haré. ¿A dónde irás? Mi hermana vive en Portland, dijo. Puedo quedarme con ella hasta que nazca el bebé. Ayudarme a volver a ponerme de pie. Marlo me miró con algo que podría haber sido gratitud. Conocerte me mostró algo importante. Sobreviviste 25 años con él y construiste algo increíble a pesar de que él intentaba mantenerte pequeña. Si tú pudiste hacer eso, tal vez yo pueda averiguar cómo criar a este bebé por mi cuenta. Me encontré sintiéndome genuinamente orgullosa de ella. En solo unos días, había pasado de ser la otra mujer que ayudó a destruir mi matrimonio a ser una mujer joven que tomaba decisiones valientes para ella y su hijo. Eres más fuerte de lo que crees, le dije. Y más inteligente de lo que Desmond te reconoció jamás. Hay algo más, dijo, dudando. Ayer, antes de que viniera a mi apartamento, recibí una llamada de alguien en su oficina. Una mujer que dijo ser su secretaria. Estaba llorando. ¿Por qué? Aparentemente, Desmond tuvo que despedirla porque no puede pagar la nómina. Había estado en el bufete durante 8 años, y la despidió sin aviso, sin indemnización. Me llamó porque pensó que tal vez yo podría hablar con él, convencerlo de que le pague lo que le debía. Mi estómago se contrajo. Despedir a empleados de larga data sin aviso ni compensación era exactamente el tipo de cosa que haría Desmond cuando se sentía acorralado, desquitarse con las personas que no podían defenderse. También dijo que había otras personas a las que debía dinero, proveedores, contratistas, otros abogados que habían trabajado en casos con él. Tenía miedo de que fuera a desaparecer y dejara a todos con facturas impagas. Pensé en esta información mientras conducía a casa. Desmond no solo estaba perdiendo su espacio de oficina. Toda su práctica estaba colapsando, y estaba lastimando a personas inocentes en el proceso. Personas que habían confiado en él, trabajado para él, creído en sus promesas. Esa noche, hice varias llamadas telefónicas. La primera fue a la exsecretaria de Desmond, Margaret, cuyo número encontré a través de mis propios contactos comerciales. De hecho, estaba llorando cuando respondió. Señor Patterson, lamento mucho molestarla, pero no sabía a quién más llamar. El señor Patterson me debe 3 semanas de pago,
Y mi alquiler vence mañana. Margaret, soy Carol Patterson, la esposa de Desmond. Hubo un silencio de sorpresa. Oh. Oh, señora. Patterson, escuché sobre. Quiero decir, sé que usted y el señor Patterson están. Lo siento mucho. No te disculpes. Dime exactamente qué te debe Desmond. 3 semanas de salario suman $2,100. Pero honestamente, me conformaría con cualquier cosa. Sé que tiene problemas financieros. Tendrás un cheque mañana, le dije. Y Margaret, empieza a buscar un nuevo trabajo. No esperes a que Desmond se recupere. La segunda llamada fue a la empresa de mantenimiento del edificio a la que Desmond no había pagado 6 meses de servicios de limpieza. La tercera fue a la firma de investigación legal a la que se le debían $4,000 por trabajo de preparación de casos. La cuarta fue a la taquígrafa judicial que había trabajado en docenas de casos para el bufete de Desmond y no había recibido pago en 3 meses. Al final de la noche, había escrito cheques por un total de casi $15,000 para cubrir deudas de las que Desmond se había desentendido. No porque me sintiera obligada con él, sino porque estas personas no merecían sufrir por sus fracasos. La llamada final provino del propio Desmond casi a medianoche. Carol, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Perdón, ¿qué? Margaret me llamó. Dijo que le pagaste. Y recibí llamadas de otras 3 personas diciendo lo mismo. No puedes simplemente pagar mis deudas comerciales sin hablar conmigo primero. Me quedé callada por un momento, asombrada por su audacia. No estaba pagando tus deudas, Desmond. Estaba ayudando a las personas que lastimaste cuando decidiste abandonar tus responsabilidades. Esas son obligaciones comerciales. No son de tu incumbencia. Se convirtieron en mi incumbencia cuando elegiste manejarlas de la misma manera que manejaste nuestro matrimonio, alejándote y dejando que otras personas limpiaran el desastre. Carol, no puedes hacer esto. No puedes interferir con mi práctica así. ¿Qué práctica? Pregunté suavemente. Por lo que entiendo, no tienes oficina, no tienes empleados y no tienes clientes. ¿Con qué estoy interfiriendo exactamente? El silencio al otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que podría haber colgado. Esto se trata de venganza, dijo finalmente. Estás tratando de destruirme porque elegí amarlo en lugar de a ti. Desmond, yo no destruí nada. Tú hiciste eso tú solo. Miré por la ventana de mi dormitorio las luces de la ciudad abajo, sintiéndome más tranquila de lo que me había sentido en meses. Elegiste tener una aventura. Elegiste humillarme públicamente. Elegiste asumir deudas que no podías pagar y hacer promesas que no podías cumplir. Elegiste lastimar a personas inocentes cuando tu castillo de naipes comenzó a derrumbarse. Pero podrías arreglar esto. Podrías ayudarme a reconstruir. Estuvimos casados durante 25 años, Carol. Eso tiene que contar para algo. Contó para algo. Contó para 25 años en los que apoyé tu carrera, tu reputación, tu éxito, mientras me tratabas como una ocurrencia tardía. Contó para años en los que construí algo real mientras tú construías algo falso, me alejé de la ventana, con mi decisión tomada. Pero eso se acabó ahora. Carol, por favor. Adiós, Desmond. No me vuelvas a llamar. Colgué y apagué mi teléfono. En la quietud de mi casa, sentí algo que no había experimentado en décadas, paz completa. El hombre que había controlado gran parte de mi energía emocional durante tantos años ya no tenía ningún poder sobre mí. 2 días después, escuché a través de conocidos mutuos que Marlo, de hecho, se había ido a Portland. Había empacado sus cosas discretamente y desaparecido mientras Desmond estaba en un bar, bebiendo sus penas y culpando a todos menos a sí mismo por su situación. Ahora estaba solo, enfrentando las consecuencias de sus decisiones sin el colchón financiero que yo le había proporcionado ni la joven a la que se había convencido de que lo amaba. Su práctica había desaparecido, su reputación estaba en ruinas, y las personas con las que había contado se habían ido. Debería haber sentido pena por él. Después de 25 años juntos, tal vez debería haber sentido algo de simpatía por el hombre que una vez había sido mi pareja. En cambio,
no sentí nada más que alivio. El capítulo de mi vida que había sido definido por sus necesidades, sus ambiciones y su aprobación finalmente estaba cerrado, y yo era libre de escribir el siguiente completamente bajo mis propios términos. 6 meses después, estaba parada en la terraza de mi nueva casa, viendo salir el sol sobre el Océano Pacífico. La ciudad costera de Mendocino era exactamente lo que había soñado durante todos esos años en los que estaba demasiado ocupada construyendo un imperio como para pensar en donde realmente quería vivir. La casa en sí era perfecta en su imperfección, una cabaña victoriana desgastada encaramada en un acantilado con vista al mar, con habitaciones que atrapaban la luz de la mañana y un porche envolvente donde podía beber mi café mientras escuchaba las olas chocar contra las rocas abajo. Había pagado $550,000 por ella, en efectivo, y había gastado otros $100,000 haciéndola exactamente como quería. Por primera vez en mi vida adulta, vivía enteramente para mí. La mudanza desde la ciudad había sido sorprendentemente fácil. Había conservado las más rentables de mis propiedades de alquiler y vendido las otras a inversores que apreciaban su valor. Mi negocio de consultoría en realidad había crecido con más fuerza desde el divorcio, a medida que se corría la voz sobre la mujer que había construido discretamente un imperio inmobiliario mientras todos pensaban que era solo la esposa de un abogado. Tenía 3 nuevos clientes solo este mes, mujeres exitosas que querían ayuda para diversificar sus inversiones y construir seguridad financiera a largo plazo. Había algo profundamente satisfactorio en ayudar a otras mujeres a descubrir su propio poder económico. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto mientras terminaba mi café matutino. Era de Marlo, algo que se había convertido en una rutina agradable en los últimos meses. El bebé pateó por primera vez ayer. Se sentía como un pequeño jugador de fútbol allí dentro. Espero que estés disfrutando del océano esta mañana. Sonreí mientras escribía una respuesta. Esas son noticias maravillosas. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Cansada, pero bien. Mi hermana dice que estoy radiante, pero creo que son solo las hormonas del embarazo que me hacen sudar todo el tiempo. Marlo había prosperado en Portland. Había conseguido un trabajo en una firma de marketing, había encontrado un apartamento cómodo cerca de su hermana y se estaba preparando para la maternidad con una fuerza que me impresionaba. Nos habíamos mantenido en contacto, una amistad improbable nacida de una experiencia compartida con el mismo hombre decepcionante. Nunca me había pedido dinero ni ayuda, aunque yo había establecido discretamente un fondo fiduciario para su hijo por nacer. El bebé tendría la matrícula universitaria cubierta independientemente de lo que sucediera con las obligaciones legales de Desmond. Algunos regalos no se daban por gratitud, sino por tranquilidad mental. Llegó otro mensaje. Este de Jennifer, de la empresa de gestión de propiedades. Para tu información, tu exesposo llamó de nuevo ayer preguntando sobre los términos del contrato de arrendamiento del edificio de Commerce Street. Le dije lo mismo que le he dicho durante los últimos 3 meses, el espacio está alquilado a un bufete de abogados de familia hasta 2027. No se lo tomó bien. Negué con la cabeza, asombrada de que Desmond siguiera tratando de reclamar su antiguo espacio de oficina. Su persistencia habría sido admirable si no fuera tan patética. Según conocidos mutuos, había estado luchando por reconstruir su práctica desde un espacio de oficina compartido en una parte menos deseable de la ciudad. La mayoría de sus antiguos clientes se habían ido con otros abogados, y su reputación había recibido un duro golpe cuando se corrió la voz sobre cómo había tratado a sus empleados y proveedores. Había intentado contactarme directamente docenas de veces durante los últimos 6 meses. Llamadas telefónicas que iban directamente al buzón de voz, correos electrónicos que se filtraban automáticamente a una carpeta que nunca abría, cartas que se devolvían sin abrir. Había dejado clara mi posición, y no tenía interés en volver a discutir viejos agravios o escuchar nuevas disculpas. La única comunicación que había reconocido eran los papeles formales de divorcio, que había firmado sin dudarlo ni negociar. Desmond se quedó con sus pertenencias personales, su auto y su práctica legal en apuros. Yo me quedé con todo lo demás, que era exactamente lo que siempre había sido mío de todos modos. Mi abogado se había asombrado de lo simple que fue el proceso. La mayoría de los divorcios que involucran activos significativos tardan meses o años en resolverse, me había dicho. Pero dado que todo lo de valor real está a tu nombre únicamente, no hay nada que dividir.
Es casi como si nunca hubieran estado casados financieramente. Lo cual me di cuenta de que era exactamente la verdad. Durante 25 años, había estado construyendo mi propia vida mientras mantenía la ilusión de una compartida. Mientras me preparaba para entrar y comenzar mi jornada laboral, noté que un auto familiar entraba en mi camino de entrada. Mi pecho se contrajo con molestia y algo que podría haber sido miedo. El sedán plateado de Desmond parecía fuera de lugar en este entorno tranquilo, como una nube de tormenta en un día despejado. Observé desde la terraza cómo salía del auto y miraba mi nueva vida con evidente conmoción. Probablemente había esperado encontrarme viviendo en algún apartamento modesto, luchando para llegar a fin de mes sin su apoyo financiero. En cambio, estaba viendo una casa de $500,000 con vista al mar y un jardín bien cuidado. Subió los escalones hacia mi porche lentamente, como un hombre que se acerca a un animal peligroso. Cuando llegó a la cima, se detuvo y me miró fijamente durante un largo momento. «¿Te ves bien?», dijo finalmente. Feliz. «¿Qué quieres, Desmond?». Estaba más delgado de lo que había estado hace 6 meses, y había nuevas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de estrés y noches de insomnio. Su ropa seguía siendo cara, pero ahora le quedaba diferente, como disfraces que ya no se ajustaban al personaje que intentaba interpretar. «Quería verte. Hablar contigo». ¿Sobre qué? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre los errores que cometí? ¿Sobre si podría haber una manera de arreglar las cosas? Estudié su rostro, buscando signos del hombre que una vez había amado. Ya no hay un nosotros, Desmond. No lo ha habido desde hace mucho tiempo. Carol, sé que te lastimé. Sé que tomé decisiones terribles. Pero tuvimos 25 años buenos juntos antes de que todo saliera mal. No, dije en voz baja. Tuvimos 25 años donde yo saqué lo mejor de una mala situación. Hay una diferencia. Se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Eso no es justo. Éramos felices. Construimos una buena vida juntos. Yo construí una buena vida. Tú viviste en ella. Caminé hacia la barandilla y miré hacia el océano, esperando que captara la indirecta y se fuera. ¿Qué pasó con Marlo, Desmond? ¿La mujer a la que amabas lo suficiente como para humillarme frente a 100 personas? Ella se fue. Se llevó al bebé y se fue, su voz se quebró ligeramente. Dijo que no podía confiar en mí para ser un buen padre. ¿Puedes culparla? Carol, necesito que entiendas algo. Nunca dejé de amarte. Lo de Marlo. Fue un error, una crisis de la mediana edad. Me asusté de envejecer, de perder mi ventaja, y tomé decisiones estúpidas. Me volví para enfrentarlo, viendo la desesperación en sus ojos. No me perdiste porque tuviste una aventura, Desmond. Me perdiste por cómo me trataste durante la aventura. Me perdiste porque cuando decidiste que querías algo diferente, tu primer instinto fue destruirme en lugar de simplemente dejarme. Estaba tratando de protegerte de un divorcio complicado. Pensé que se hacía un corte limpio. ¿Humillándome en nuestra ceremonia de renovación de votos? ¿Diciéndoles a nuestros amigos y colegas que ya no era lo suficientemente buena para ti? Negué con la cabeza. No me estabas protegiendo. Estabas protegiendo tu imagen. Querías ser el hombre exitoso que cambiaba por un modelo más joven, no el hombre que abandonaba a su esposa de 25 años. Se quedó callado durante un largo momento, mirándose las manos. Sé que no puedo deshacer lo que hice. Pero puedo intentar arreglarlo. Puedo pasar el resto de mi vida compensándote. No quiero que me compenses. No quiero nada de ti en absoluto. Carol, por favor. Me estoy ahogando. La práctica está fallando. No puedo pagar el alquiler de la oficina. Ni siquiera puedo pagar el apartamento en el que vivo. Necesito ayuda. Y ahí estaba. La verdadera razón por la que había conducido 3 horas para encontrarme en mi nueva vida. No amor, no remordimiento, sino necesidad. Necesidad financiera. ¿Quieres dinero? Dije. Quiero que vuelva mi esposa. Pero sí, necesito ayuda para volver a ponerme de pie.
Podrías ayudarme a reiniciar el bufete. Podríamos ser socios esta vez. Socios de verdad. Miré a este hombre que había compartido mi cama durante 25 años, que no había tenido hijos conmigo, que había construido toda su identidad sobre una base que yo había proporcionado sin su conocimiento. Y no sentí nada más que lástima. No, dije simplemente. Carol, no entiendes. Estoy a punto de perderlo todo. Si no puedo pagar el alquiler de mi oficina actual, tendré que cerrar la práctica por completo. Tendré que declararme en bancarrota. Entonces declárate en bancarrota. Me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. No puedes decir eso en serio. Durante 6 meses, has estado tratando de contactarme. 6 meses de llamadas, correos electrónicos y cartas. ¿Sabes lo que nunca has dicho una sola vez en ninguno de esos mensajes? Frunció el ceño, claramente confundido por la pregunta. Nunca has dicho una sola vez que lamentas lo que me hiciste. No que lamentas que te atraparan. No que lamentas que las cosas no salieran como planeaste. Sino que realmente lamentas haberme lastimado. Me dirigí hacia la puerta de mi casa, lista para que esta conversación terminara. No estás aquí porque me ames. Estás aquí porque me necesitas, y ya no necesito ser necesitada. Carol, espera. Adiós, Desmond. No vuelvas por aquí. Entré y cerré la puerta con llave detrás de mí, escuchando cómo su auto arrancaba y se alejaba. A través de mi ventana delantera, vi desaparecer sus luces traseras por la carretera costera, llevándolo de regreso a lo que quedaba de la vida que había elegido. Esa noche, llamé a Marlo para ver cómo estaba. ¿Cómo te sientes acerca de convertirte en madre? Pregunté. Aterrorizada y emocionada en igual medida, admitió. Pero bien. Realmente bien. Mi hermana piensa que debería pedirle a Desmond manutención infantil, pero honestamente, prefiero hacer esto por mi cuenta que lidiar con él. Eso podría ser sabio. La independencia vale más que el dinero, especialmente cuando el dinero viene con ataduras. Hablando de independencia, tengo noticias. Conseguí un ascenso en el trabajo. Me van a nombrar gerente de cuentas senior, lo que significa que puedo permitirme un apartamento más grande y un seguro médico adecuado para el bebé. Esas son noticias maravillosas. Sigo pensando en algo que me dijiste ese día en el café, sobre cómo algunos lazos no se pueden romper con el silencio. Solía pensar que eso significaba que estabas atrapada por tu matrimonio, pero ahora creo que querías decir algo diferente. ¿Qué crees que quise decir? Creo que quisiste decir que el vínculo entre quien eres realmente y en quien quieres convertirte no puede romperse por las expectativas de otras personas. Que puedes guardar silencio sobre tu fuerza, pero la fuerza sigue ahí. Sonreí, mirando hacia el océano que se había convertido en mi compañero diario. Vas a ser una madre muy sabia. Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que así es como se sentía la felicidad. No la gratitud desesperada de alguien cuyas necesidades básicas estaban siendo cubiertas, sino la tranquila satisfacción de alguien que había construido exactamente la vida que quería. Había pasado 25 años ocultando mi poder para mantener la paz en un matrimonio que nunca fue realmente pacífico. Ahora tenía 54 años, era financieramente independiente y no respondía ante nadie más que ante mí misma. Desmond podía seguir intentando reclamar lo que pensaba que había perdido. Pero lo que nunca había entendido era que, en realidad, nunca lo había tenido en primer lugar. Yo no era algo para ser poseída, controlada o descartada. Yo era libre.